Hola, mi nombre es Milda Pulgar, soy licenciada en Nutrición y Dietética, arquitecto y estudiante del Diplomado de Misión y Visión por el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. Hoy nos toca exponer en el módulo de evangelismo las razones para una verdadera reforma sanitaria. Ese es el tema que escogí para finalizar nuestro diplomado. En 1 de Juan 10:10, yo he venido, dice la palabra de Dios, que tengas vida. El Señor nos dice que ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y para que la tengas que en abundancia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra vida, pareciera que entonces también tendríamos que hablar también de la muerte. Es decir, estamos en este momento viviendo un mundo donde la vida y la muerte se están jugando momentos bien cruciales para la vida, no solamente la nuestra, sino de la nuestra semejante. Y nosotros como personal de salud constantemente lo estamos viviendo en nuestros días. Entonces, estamos convulsionados, ¿verdad? Por la cantidad de problemas que tenemos a nivel político, a nivel de salud, las muertes físicas que cada día podemos ver, pero eso traen consecuencias y muchas de ellas son emocionales, ¿verdad? Que también quedan vivos y aquellas que quedamos vivos estamos muertos espiritualmente. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros este, poder trabajar con estos casos y nosotros mismos que pudiéramos estar afectados a nivel espiritual? El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra sierva, la hermana G. de Guay, Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 63, lo siguiente. Hemos llegado al tiempo en el cual cada miembro de iglesia debe hacer obra médico-misionera. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales, tal cual como está pasando ahorita. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos ha sido confiada. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad y parece que se están muriendo porque no tenemos el conocimiento debido. Vamos a ver qué sucede al respecto. Dice, se nos concede una sola vida. Y el Señor nos dice en Consejo sobre el régimen alimenticio, página 15, preguntar, ¿qué hay que hacer si se nos concede una sola vida? ¿Cómo puedo invertir yo mis facultades de manera que rinda el mayor provecho? ¿Cómo puedo hacer más para la gloria de Dios y el beneficio de mis semejantes? La vida es valiosa, dice el Señor, solo en la medida en que solo se lo usa para el logro de estos dos objetivos. Invertir mis facultades para que rindan el mejor provecho y para la gloria de Dios en beneficio de mis semejantes. Pero nuestro primer deber entonces es poder desarrollarnos como persona, el poder capacitarnos. ¿Para qué? Para poder nosotros bendecir, para poder desarrollarnos hacia Dios, para poder apoyar todas nuestras facultades a Dios, al Creador y también a nuestro semejante. Y todo tiempo invertido en la adquisición y preservación de la salud, tanto física y mental, ese tiempo es muy valioso. Ahora, cuando nosotros hablamos del sistema de salud mundial, vamos a detectar desde el punto de vista bíblico, por supuesto, esto es bíblico, no tiene nada que ver con la ciencia o desde el punto de vista oficial, académico, sino solamente bíblico. Podemos ver que hay una gran, vamos a decir, oposición de la forma en que se trabaja. Hay una que es verdad y otra que es mentira. Veamos dónde estamos nosotros ubicados y de qué manera podemos nosotros detectarla y cómo poder nosotros representar a la sanación de Dios. Pero vamos a estudiar entonces el método de Satanás que involucra lo que es miedo, mentira y engaño. En el Antiguo Testamento, en tiempos del faraón, se detecta en la Biblia, se dan los primeros vestigios de la hechicería, del encantamiento, donde se utilizaban para hacer magia y para hacer pociones y venenos. Moisés lo pudo ver a través de las prácticas de hechicería que ellos hicieron delante de sus propios ojos. Aquí hay un exégesis de ese encuentro que él tuvo. Pero en el Nuevo Testamento también hay algo bien interesante que quiero, por favor, que aunque el tiempo es corto, podamos analizar muy rápidamente. En Gálatas 5, 19 y 20 nos habla de que de las hechicerías y de las herejías. Manifiestas son las palabras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas y herejías. Pero veamos, conocemos el exégesis, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros estudiamos en griego este texto, nos habla que el original nos habla de que la palabra hechicería realmente significa farmakeia, o que está en verde, o sencillamente droguería o prácticas espiritistas. Dios nos está advirtiendo desde ese momento que la farmaquía iba a entrar dentro de nuestro sistema sanitario. Ajá, y ahora, pero ahora para el futuro, para este tiempo, ¿el Señor será que nos sigue hablando de eso? ¿O sencillamente era para el tiempo nada más donde la época apostólica? ¿No? Aquí nos sigue hablando para Apocalipsis 18:23, nos sigue hablando, pero nos involucra otras cosas, nos habla de mercaderes, nos habla de que vamos a ser engañados todas las naciones, y veamos la exégesis que hay sobre este punto. Entonces, cuando hablamos de mercaderes, en rojo está resaltado que te habla de los comerciantes viajeros, y cuando te habla de hechicería, nos sigue hablando de la farmaquía, o sea que la farmacia continúa, y las droguerías espiritistas. Y cuando nos habla de que sean engañadas todas las naciones, nos habla de que vamos a ser extraviadas todas las naciones. ¿Estaremos nosotros involucrados allí? Aquí hay otros textos donde también aparecen estos términos. Este es el símbolo del Sistema Mundial de la Salud. Veamos otros logotipos. Aquí tenemos este logotipo, veamos de cuál es, a cuál se refiere. Se refiere sencillamente al logo de la medicina, donde se dice que la historia de Escolapio, venerado por los antiguos como un dios de la medicina, hacía culto, y en el momento que él los usaba, los utilizaban las serpientes. Se le hacía el culto, había que hacer un culto donde se usaban las serpientes. Aquí hay otro logotipo bien interesante, que es un rayo, muy similar a lo que dice Apocalipsis también, cuando Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, que caía y que fue lanzado la serpiente antigua. Aquí está usado, ¿verdad? ¿Para cuál de los sistemas de salud? Para el sistema de salud de la fisioterapia, porque se utiliza mucho la electricidad. Pero en este sentido, aquí aparece que este rayo amarillo simboliza, representa la unión entre la conciencia y la parte cósmica del individuo. Aquí aparece otro logotipo, ¿verdad? Que es una copa con una serpiente. Veamos de qué se refiere. Se refiere a que esta representa a la farmaquía, a la química, porque dice que da homenaje al dios Hermes, es decir, a Mercurio, el Adalid, o al protector de la medicina y de la ciencia. O sea que este es bien importante este mundo, ¿verdad? Aquí hay otros aspectos bien interesantes, donde en Roma aparece el dios Mercurio, pero ya en el origen griego aparece una diosa, la diosa Igea, que es la protectora de la salud, y que sustituye a Mercurio sustituye el de Roma. Y lo interesante de Igea, que a partir del nombre de esta diosa es donde aparece la palabra higiene. Así que en mi área también estoy involucrada de cómo nosotros estamos involucrados, porque yo soy higienista, yo soy dietista, y por lo tanto pues también estamos involucrados en esto, y tenemos que ver cómo podemos salir de este problema, ¿verdad? La serpiente representa el poder, mientras que la copa de cáliz, fíjese que aparece una copa, ¿no? La copa de cáliz simboliza el remedio ante una enfermedad o problema. La copa de Higia, como la serpiente enroscada, simboliza el poder del veneno, que en algunos casos puede matar, pero en otros puede curar. Y una vez convertido en veneno, se convierte en medicamento. Aquí está el emblema definitivo que tomó la OMS en el año 1948. ¿Verdad? Ahora, ¿en quién y cómo se ha cumplido lo advertido en las escrituras? ¿Verdad? Con respecto a esta palabra farmaquía. Aquí tenemos este personaje, ¿verdad? Que ya lo conocemos, que es este gran magnate llamado Bill Gates, y tenemos a otros representantes también que están muy ligados con la parte religiosa, el Papa Francisco, ¿verdad? Ambos dice, él apoya y cuestiona a aquellos que no se vacunaron, y dice que está en la lista de la vacuna. Habla de los mensajes de los tres ángeles, ¿verdad? Que está muy relacionado
con este problema, pero en Gálatas, para recordarlo, que te habla de la hechicería, vamos a identificar desde el punto de vista bíblico por qué nosotros hablamos de que estos personajes son los que están dando cumplimiento a estos temas proféticos de Apocalipsis. Aquí tenemos, ¿verdad? De que cuando te habla de mercaderes, recordemos que este personaje es un magnate, ¿verdad? Donde habla mercaderes y habla de los grandes de la tierra, es un magnate que es comerciante y que está relacionada con la droguería, ¿verdad? Bill Gates es el creador del sistema operativo y Belinda Gates también, ellas representan a esa fundación donde trabajan con los fármacos, quienes diseñaron todo este plan, o bueno, o se dice, pues yo no lo puedo decir, sino que se comenta de que estaban trabajando las vacunas COVID. Aquí hay algunas opiniones de revistas al respecto, las opiniones de las redes, donde dicen que Bill Gates es el hombre que planeó y finalizó y lanzó esta pandemia, ¿verdad? Aquí hay algunos comentarios que ustedes poco a poco lo pueden ver. Aquí hay otros elementos interesantes, en Venezuela también, pero ¿cuál es el llamado de la atención? La manera de White habla al respecto y nos dice, una práctica común es peligrosa, en el capítulo 3 de las drogas, que prepara el terreno para un gran acopio de enfermedades y males. Es aún peor, es peor y es libre de uso de drogas venenosas. Cuando se siente atacado una persona por alguna enfermedad, muchos no quieren darse el trabajo de buscar cuál es la causa, sino que su principal afán es simplemente librarse del dolor y de la molestia. Por tanto, recurren solamente a específicos, es decir, a medicamentos o algunas pociones cuyas propiedades apenas conocen y acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias del error, pero no piensan en modificar sus hábitos malsanos de antihigiénicos, sino que consiguen alivio de inmediato y prueban otro y otro y después otro, y así que continúan el mal. Entonces, tristemente, el uso de las drogas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas existencias que se hubieran podido salvar mediante el método. Pero ¿cuál es el método de Dios? El Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieras lo recto delante de los ojos de Dios y guardarás sus mandamientos, todos sus estatutos, ninguna enfermedad, eso es una promesa, de lo que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí el Señor nos muestra los 8 remedios naturales, ¿verdad? Que están los 8, ya nosotros los reconocemos, el aire, el descanso, el ejercicio, la luz solar, la temperancia, la nutrición, esperanza de Dios. Aquí hay algunos textos del agua, yo como hidroterapista pues he tenido muchos buenos resultados con respecto a eso, como nutricionista. El Señor nos dice cuáles son el alimento que debemos consumir, los cereales, las frutas, las carnosas y las legumbres son nuestro alimento. Aquí les dejo una guía alimentaria bíblica que posteriormente voy a profundizar y se los voy a hacer llegar. Aquí hay un específico de esa guía que coloqué. Pero aquí tengo un ejemplo rápidamente que quiero exponer de cómo en mi vida personal, trabajando los 8 remedios naturales, han sido poderosos. Tengo este caso, del caso de David Martínez, quien fue tratado el año pasado, el 15 de julio, hasta el 15 de agosto, que fueron las fotos que las estoy llevando en un mes. Estos fueron los resultados. ¿Ve? El 15 de julio, el 25 de julio tenemos una foto ya un poquito más recuperada. Y hasta el último, que no lo vemos acá, pero es el 16 de agosto, está bastante recuperado. Aquí está su proceso y los tratamientos que se le aplicaron sencillamente eran cataplasma de arcillas, antibióticos naturales, la hidroterapia y todos los demás 8 remedios naturales. Aquí vemos más o menos cuál fue su proceso. La pierna se le iban a cortar y vemos lo importante que fue su proceso. En conclusión, nosotros somos llamados a la luz del mundo y así que debemos alumbrar. Hay dos sistemas, ¿cuál de ellas al cual nosotros debemos pertenecer? Los hábitos equivocados de comer y beber conducen a una combinación de pensamientos y de acciones equivocadas. Entonces, es nuestro deber poder darle gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias por la oportunidad que me han permitido poder expresar este tema tan controversial como son los sistemas sanitarios. Que Dios me los bendiga.